Continuamos con este precioso tiempo y nos vamos ahora, hemos estado en Ecuador y nos vamos para Argentina con nuestro amado ministro Claudio Ariel Saca. Shalom, shalom. Mi amado ministro, qué alegría tenerlo aquí. Gracias por estar con nosotros. Para nosotros es motivo de honra poder contar con usted, poder contar con esa sabiduría que nuestro Elohim le ha dado y ese mensaje tan precioso y tan oportuno para esta época que nos está dando nuestro Elohim. El tiempo es de nuestro Elohim, pero el micrófono es suyo. Adelante, ministro. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Abacadosh, nuestro Padre Celestial, bendito sea Yeshua HaMashiach, Adonai, nuestro Señor, que nos rescató, nos liberó, nos trae hasta este momento, nos da este tiempo de oración, de ayuno, para que podamos seguir transformando nuestra forma, nuestro carácter, nuestra forma de ser, para que podamos ir purificándonos y también preparándonos para hacer la pelea contra los gigantes. ¿No? Venimos hablando de pasión por la Torá. Cada uno tiene varios montes a los cuales tiene que volver a tomar control sobre su vida, ¿no? Puede ser que tengamos que mejorar temas de la salud, temas de la economía. Cada uno tiene varios temas que tiene que mejorar, de la educación. Y bueno, y eso es lo que hacemos cuando vamos mejorando nuestra forma de comportarnos, de relacionarnos. Y el Eterno es el que hace la obra, es Él el que nos va transformando. Seguimos con el libro de Lamentaciones. El miércoles pasado pudimos ver el capítulo 1 del libro de Ijá, Lamentaciones. Hoy se me ha conseguido un buen tiempo, así que veremos hasta cuánto podemos llegar. Tendré que hacer una pausa en algún momento, así que les pido disculpas de anticipado. En ese momento pasaremos alguna alabanza hasta que pueda volver a retomar. Bendito sea nuestro Abacadosh, nuestro Padre Celestial, Baruch Hashem, y te pedimos, Adonai, que envíes tu Ruach HaKodesh sobre cada uno de nosotros, sobre mí especialmente, que tengo que ministrar tu palabra, este libro de Lamentaciones, que tampoco he estudiado a lo largo del tiempo, y para los hermanos que están haciendo aquí el ayuno, la oración, para que puedan cada uno recibir tu palabra, recibir el mensaje de amor, y a veces el mensaje de advertencia, ¿no? El libro de Lamentaciones es un libro fundamentalmente de advertencia, porque si vemos que el eterno Adonai, Yahweh Sebaot, castigó tan duramente a su pueblo amado Israel, ¿cuánto más castigará a esta sociedad que se mete con los niños, que se mete con los jóvenes, que se mete con la moralidad, que se mete ya con lo más profundo? Habíamos visto, el otro día me quedé pensando, ¿no? Se habla tanto en el libro de Apocalipsis, se habla de que se colocará el Mateo 24, también se habla de que Yeshua dice que cuando la abominación desoladora esté en el templo, es cuando llegará el fin, ¿no? Cuando se anuncia. Y nosotros hablamos continuamente que el templo es el cuerpo hoy en día, el cuerpo de cada uno de nosotros, de los creyentes. Entonces, cuando la abominación desoladora, la imagen de la bestia, se ponga en el cuerpo de los seres humanos, es cuando llegue el principio del fin. Esa es la señal que nos dio Yeshua. Así que bueno, vamos a pasar a compartir pantalla. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Abacadosh. Aquí tengo desde el principio, vamos a buscar el... Tendría que haberlo puesto desde el capítulo 2, pero bueno. Bendito sea nuestro Abacadosh. Capítulo 2 del libro de Ijá, Lamentaciones.
Comenzamos con el capítulo 2, Pasuk 1. Volvemos a repetir, el libro de Lamentaciones, Seijá, es un libro, un acróstico. Casi todos los capítulos están hechos de manera acróstica. Significa que cada verso o cada conjunto de versos comienzan con una letra del alefato, de la Alef a la Tab. Son 22 pesukim, entonces, versículos. Entonces, cuando comienza con una de estas letras, la palabra entera comienza con esa letra, la palabra con la que comienza el versículo. Se podrían dar estudios de matriz, de todo eso. No lo hice en este momento, pero para entender lo que significa cada letra del alefato. Comenzamos con el capítulo 2, Pasuk 1. Dice así: Alef, Ay, Eijá. Adonai en su ira ha avergonzado la hermosa Sión. Derribó del cielo a la tierra la majestad de Israel. No se acordó del estrado de sus pies en el día de su ira. Bet. Y este es el principal dolor que tiene Israel en su exilio, en la destrucción de su templo. Es la principal dolor que tenemos los que seguimos a Yeshua cuando somos castigados. El tema de que uno ha sido elevado anteriormente a la más alta honra. Estar cerca del Eterno, estar cerca de la Shekinah, el tener el Beit Hamidash, las fiestas de peregrinación, los Mitzvot, estar cerca de Yeshua. Uno es elevado a una alta honra, la Shekinah en medio del pueblo. Cuando uno pierde todo eso y es castigado tremendamente, el dolor es infinitamente más grande que una persona que nunca conoció la más alta honra y que también padece algo parecido. Por eso el exilio de Israel, el dolor de Israel es tan grande en este momento, en el momento de la pérdida del templo, en el momento del exilio, de la destrucción de su pueblo. Israel fue echado a lo más bajo del exilio en un solo día. Habíamos hablado, Tisha B'Av, 9 de Av. Israel vive en los extremos. Es así nuestra vida, amados hermanos. Nosotros estamos llamados a vivir en los extremos. No hay término medio, no podemos ser tibios. No podemos ser tibios. O realmente seguimos al Eterno y nos vamos acercando cada vez más a la Kedushá, que significa estar cerca de Él, a la santidad, y ir progresando. O nos estancamos, nos dejamos caer y nos transformamos en una abominación. No hay término medio. No podemos ser amantes a medias del Eterno. No se puede. O todo o nada. Es el camino de Israel. Israel vivió los más grandes, altas honras de estar con el templo, de estar con la Shekinah, de tener a Yeshua mismo dentro de su pueblo. Lo más alto lo ha vivido Israel. Y lo más bajo también ha llegado a caer por no haber valorado la alta honra que Elohim le da. Y esto es lo mismo que nos puede suceder a nosotros, amados hermanos. No hay término medio. Nosotros debemos seguir progresando cada vez más, cada uno en el estadio en el cual está, en su emuná, ir creciendo, siempre para adelante. En el momento que nos estancamos, dejamos de crecer y nos comenzamos a caer. En ese momento no hay final. Llegamos, se conoce muchos hermanos de denominaciones o de la Torá que llegan a niveles muy bajos, vicios profundos, destrucción de su cuerpo y su alma, porque no hay término medio para Israel, amados hermanos. Cuando caemos, caemos a lo más profundo de la vergüenza. En Divrei Hayamín Aleph, primera de Crónicas 28:2, dice así: el rey David se puso de pie y dijo: óiganme, hermanos míos, pueblo mío, yo anhelaba edificar un lugar de descanso para el arca de la alianza de Yahweh, para estrado de los pies de nuestro Elohim, e hice los preparativos para edificar. El arca de la alianza que estaba en el templo es el lugar del estrado de los pies de nuestro Elohim, de Yahweh Sebaot, el lugar donde él apoyaba sus pies. Así nos dice el rey David. Y por eso en el Pasuk, el capítulo 2, Pasuk 1, dice: no se acordó del estrado de sus pies en el día de su ira. Elohim no tuvo en cuenta ni el templo, ni el arca de la alianza, nada. Cuando tuvo que castigar, castigó. Y uno puede pensar en este momento, en el momento del castigo, viendo todo lo doloroso de lo que sucede, que el Eterno es duro. Sin embargo, Él tanto habló a través de los Nevín, de los profetas, tanto habló y tanto amonestó y tanto llamó a la Teshuvá y no fue escuchado, amados hermanos. Y nos dio su Torá.
Él le dio la Torá al pueblo de Israel para que la obedezca y la siga. Y no es tan difícil de seguir, no es algo inalcanzable que está en la luna, no es algo que está más allá del mar. La Torá está en tus labios, es fácil de obedecer. Pasuk 2, Baruch Hashem, en tus labios y en tu corazón. Adonai ha destruido sin piedad todas las moradas de Jacob. En su indignación derribó las fortalezas de la hermosa Judá. Ha rebajado en deshonra al reino y a sus príncipes. Gimel. Durante la destrucción fueron martirizados los estudiosos de la Torá. Los justos pagan por los pecadores. Siempre sucede eso, amados hermanos. Todo este castigo que va a venir sobre las sociedades, porque están destruyendo la vida de los niños, con el aborto, con la homosexualidad, con la inmoralidad sexual, con la pedofilia, todo esto que está sucediendo porque están robándole la inocencia a los niños, va a terminar en castigo. Y primeramente va a pasar sobre nosotros, sobre los justos, porque primeramente van a querer castigarnos a nosotros, no el Eterno, sino los enemigos del Eterno. La dinastía davídica fue cortada en este momento y perdió la realeza. A partir del último rey en Babilonia, perdió la realeza. Y Yeshua HaMashiach, descendiente de la dinastía davídica, nació pobre, como hombre en su ministerio, no tuvo la realeza que debía haber tenido. Y la tendrá cuando lleguen los días. La realeza seguía estando, pero no como reyes. En Amós 2:5, el Leví Amós dice: haré bajar fuego sobre Judá y devorará las fortalezas de Jerusalén. Ya el profeta Amós estaba profetizando el castigo sobre Judá, sobre Jerusalén. Pasuk 3. En ardiente ira ha cortado todo el poder de Israel. Ha retirado su mano derecha ante el adversario. Se ha encendido contra Jacob como fuego inflamado que consume por todos lados. Dalet. En ardiente ira, Yahweh Sebaot, es totalmente pasional, en el sentido de que cuando castiga, castiga con furor, con ira, con ardiente ira. Y cuando es misericordioso con todo su corazón. El Eterno tiene la capacidad de poder ser inmenso en sus acciones. Ha retirado su mano derecha ante el adversario. Siempre que se habla de la mano derecha, se habla de Yeshua HaMashiach. La mano derecha, que castiga y que da el poder a Israel. Ha retirado su mano derecha poderosa, con la que salvó a Israel y liberó del éxodo, del Shemot, de Misraim. La ha retirado y ha dejado al enemigo que triunfe. Ha cortado la raíz entera para que pueda volver a crecer. Y esto sucedió con Yeshua HaMashiach, que es descendiente de la casa de David. Toda la casa de David la cortó completamente para que vuelva a surgir a través de Yeshua. El retoño del linaje de Isaí, al retirar su mano derecha, se retrae de ayudar a su pueblo. Imaginemos al Eterno, viendo el castigo que le estaba infligiendo a su pueblo, cómo refrena su mano derecha para dejar de ayudarlo. La destrucción de las 10 tribus del norte. Pensemos, amados hermanos, antes del exilio de Babilonia, antes de la destrucción del templo, había sucedido la destrucción de las 10 tribus del norte. Ya tenían un aviso, una señal de lo que iba a pasar. Sin embargo, no hacían teshuvá, no se arrepentían. La destrucción de las 10 tribus del norte debería haber logrado que Judá haga teshuvá, amados hermanos. Entesó su arco como un enemigo. Pasuk 4. Entesó su arco como un enemigo, afirmó su mano derecha como un adversario. Mató todos los de apariencia deleitable. Derramó su enojo como fuego en la carpa de la hermosa Sión. Hey. Yahweh pasa de espectador pasivo. El pasuk anterior era un espectador pasivo que dejaba que el enemigo ataque a su pueblo. Ahora pasa a guerrero activo en contra de su pueblo. Yahweh Sebaot, en el capítulo 28 de Devarim, anuncia todos los castigos que hay a los que transgreden la Torá. El Eterno no tiene acepción de personas. Si nosotros cumplimos sus mandamientos, seremos bendecidos, protegidos, nos desarrollaremos, viviremos en una tierra fértil y seremos recompensados. Si cumplimos sus mandamientos
y enseñamos a cumplir, nos tenemos grandes en el reino de los Yamaín. Pero si nosotros no cumplimos los mandamientos, no importa cuánto diga que ame al Eterno, si yo no cumplo los mandamientos, no tendré recompensa. Al contrario, tendré castigo, porque el acusador estará delante del Eterno acusándonos día y noche de no cumplir su voluntad, sus mandamientos. Amados hermanos, aquí no hay mayores secretos de los que ya sabemos y conocemos, sus mandamientos expresados en la hermosa Torá, con misericordia, como nos enseñó Yeshua. El atributo de justicia no fue aplicado como merecía. Incluso cuando castiga a Adonai Yahweh Sebaot, no es estricta justicia lo que tiene con nosotros. Él no es un adversario nuestro. Parecería a veces que es como un adversario. Cuando deja que el enemigo nos ataque, parece que él es un adversario, pero no lo es. Nos está enseñando a vivir, nos está corrigiendo como pueblo y como individuo. Cuando habla de los de apariencia deleitable, los niños, los justos, los estudiosos. Hoy, un no creyente te dice, ¿cómo puedes creer en Dios si todo lo que le pasa a los niños, a los justos, te dicen esas cosas? Amados hermanos, el Eterno está para defendernos. Él nos defiende. Lo que hace el ser humano no podemos echarle la culpa al Eterno de lo que hacemos nosotros. Es el ser humano el que constantemente ataca a los de apariencia deleitable, los niños, los justos, los estudiosos. El eterno Adonai Yahweh Sebaot sabe cómo recompensar al justo, al indefenso. Él tiene todo en sus manos, porque Él controla la vida y la muerte. Todavía el ser humano, por más que quiera sentirse que domina la vida, no lo puede hacer, no lo puede hacer. Estamos de prestado un tiempito y luego el Eterno se cobra todo y da las recompensas y los castigos. El Eterno no es un adversario, pero si nosotros nos transformamos en adversarios del Eterno por no seguir sus mandamientos, por no querer seguir su voluntad, entonces lo vamos a ver como un adversario. Amados hermanos, hay 3 clases, nos explica el Teilín 1, lo aprendí con el Teilín 1, 3 clases de enemigos del Eterno, 3 clases. Están los pecadores, que son débiles y que van de aquí para allá, llevados por el pecado. Están los malvados son mucho peores. Los rayá, los malvados son los que buscan vulnerar a los demás, a los indefensos, la inocencia, y quieren llevarlos a los demás al pecado. Es mucho peor un malvado que un pecador. El pecador cae por debilidad. El pecador puede llegar a la iluminación del Eterno, hacer teshuvá y arrepentirse. Puede el Eterno incluso perdonarlo y darle una oportunidad. Pero el malvado será castigado ardientemente. Lo dijo Adonai Yeshua HaMashiach cuando él dijo, más les vale ser atados y con una piedra y ser arrojados al río antes que hacer caer a uno de los pequeños. El malvado, el que hace caer, el que roba la inocencia, el malvado será totalmente castigado. Y otra clase de enemigos del Eterno son los burladores, los que pierden el tiempo, los que viven tras cosas vanas y se burlan de los que seguimos la Torá y buscamos el rostro de Yahweh. Aquellos cínicos tienen posibilidad también de corregirse, pero deberán pasar por el castigo. Como fuego en la carpa, una chispa y se prende inmediatamente. Aquí dice, en el Pasuk 4, volvemos, dice, derramó su enojo como fuego en la carpa de la hermosa Sion. Ya lo que estamos viviendo hoy es castigo del Eterno, amados hermanos. Esto, que los niños estén tan vulnerables frente a los ataques de una sociedad tan corrupta y perversa, es parte del castigo del Eterno. El Eterno ya nos está castigando porque la humanidad entera se alejó de Él. Y los que supuestamente buscan al Eterno se metieron en la religiosidad, en la idolatría, caminos humanos. El remanente que nos está formando y rescatando del Eterno. Somos minoría hoy en día y vamos creciendo y vamos encontrando de a poco la felicidad y la dicha que hay
en seguir los mandamientos del Eterno, en que Yeshua HaMashiach nos rescata para darnos dignidad de volver a la Torá. Cuando dice que derramó su enojo como fuego en la carpa de la hermosa Sion, está diciendo que en los campamentos un fuego se desata como de manera muy fuerte, una chispa y se prende inmediatamente. Así es cuando el Eterno castiga. Pasuk 5. Adonai se ha portado como un adversario, ha desolado Israel, ha desolado todos sus palacios, ha destruido sus fortalezas, ha multiplicado en la hermosa Judá el lamento y la lamentación. Baba. Amados hermanos, Israel se hizo adversario del Eterno, y cuando llega su castigo, su mano poderosa castigando, entonces lo vemos a él como adversario. Pero primero fuimos nosotros adversarios de él. Aún con toda esta desolación, Judá no se arrepintió. Yahweh se restringió a atacarlos, pero no exterminarlos. Yahweh atacó a su pueblo, pero no lo exterminó. Dejó siempre un remanente para que vuelvan a ser de las cenizas. Y de Judá y de Israel vino Yeshua HaMashiach. Y de ahí venimos nosotros. Y la sabiduría que viene de la Torá se sigue expandiendo y llegando hasta nosotros. Y así nosotros somos el remanente que espera los últimos tiempos. Pasuk 6. Como un huerto trató con violencia su cabaña. Cuando dice su cabaña, dice su suká. Destruyó su carpa de reunión. Yahweh ha puesto fin en Sión las festividades y los Shabbatot. En su ardiente ira desechó al rey y al Cohen. Saye. Amados hermanos, terrible, terrible. Todo lo que el Eterno estipuló para Israel lo destruyó en un solo día, mostrando a Adonai y Yahweh que no le interesa la religiosidad, que si cumplen todo lo que él estipuló, la forma de adorarlo, pero no lo hacen de corazón, con su vida, en las relaciones con el prójimo, no sirve de nada, no le interesa, no lo quiere. Trató con violencia su cabaña, destruyó su carpa de reunión, el Mishkan, el tabernáculo, el Beit Hamidash. Yahweh ha puesto en fin en Sion las festividades de peregrinaje donde se juntaban todos, las puso fin, dejaron de existir. Los Shabbatot, los Shabbat especiales que se hacían, Pesach, Shavuot, Sukkot, Yom Kippur, puso fin a los festejos que habían en el templo, donde todos se congregaban. En su ardiente ira desechó al rey, la dinastía davídica, y también al Cohen le sacó su lugar. Todo lo borró de un plumazo. Se apagó la alegría de las festividades. En Devarim 28 vemos cómo la admonición del Eterno se cumple. Devarim 28, 47, 48. Dice así: porque no quisiste servir a Yahweh tu Elohim con gozo y alegría, por la abundancia de todo, tendrás que servir con hambre y sed, desnudo y careciendo de todo, a los enemigos que Yahweh soltará contra ti. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya eliminado. Amados hermanos, y en la abundancia nosotros no servimos al Eterno con gratitud agradecidos por la abundancia que Él nos da. Entonces en servidumbre y en pobreza tendremos que servir a los enemigos del Eterno, esclavos de los enemigos del Eterno. Si en la abundancia nosotros no seguimos a Yahweh Sebaot, si cuando estamos pasando buenos momentos nos olvidamos de Él, entonces cuando tengamos que vivir malos momentos, Él se olvidará de nosotros. Amados hermanos, es doloroso esto. En la abundancia tenemos que ser más fieles que nunca. Bendito sea nuestro Abacadosh. Los muertos fueron derribados. Los muros, perdón, fueron derribados. Pasuk 7. Adonai ha abandonado su altar, su misbeach, ha menospreciado su santuario, su heical, ha entregado en mano del adversario los muros de los palacios de ella. En la casa de Yahweh elevaron un clamor como en un día de fiesta solemne. Yahweh ha destruido su templo, su altar, su santuario, que había sido construido para que Yahweh more en medio de Israel. Y tenemos hoy, luego, Yahweh, en su maravillosa misericordia, a través de Yeshua HaMashiach, moró dentro de su pueblo. Y también el pueblo de Israel lo sacrificó. Amados hermanos, ahora Yahweh mora dentro de nosotros. Y si el mundo pudiera, también nos sacrificaría a nosotros, también.
Nos falta mucho tiempo para eso. Samuel Aleph, 1 Samuel 15:22. Pero Samuel dijo, se deleita Yahweh en ofrendas quemadas y sacrificios, tanto como en la obediencia al mandato de Yahweh. Ciertamente la obediencia es mejor que el sacrificio, la docilidad que la grasa de los carneros. Sí, amados hermanos, Yahweh se cansó del sacrificio, si no hay docilidad a la voluntad del Eterno. No sirve de nada ser tibio delante de Yahweh, hacer un sacrificio para cumplir y luego ir y tratar mal al prójimo, ir y meterse en la idolatría. No sirve de nada, amados hermanos, que hoy estemos aquí ayunando, orando, estudiando su palabra y luego seamos malas personas. No sirve de nada, amados hermanos. La vida es completa. La vida que se le ofrece a Yahweh es la vida que vivimos completa, desde la mañana hasta la noche, todo el año, toda nuestra vida. Y el Eterno nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestro pasado y volver a empezar. Darle sacrificios a Yahweh sin obediencia es una falta de respeto al Eterno. Más vale no hacer ningún sacrificio si no tenemos obediencia a Yahweh. No podemos ir a Él con las manos vacías de cumplimiento de su voluntad. Cuando los enemigos entraron al santuario, miraron al cielo y blasfemaron. Los enemigos de Yahweh, cuando entraron al templo, miraron al cielo y blasfemaron. Babilonia fue entregado a la destrucción luego por esto. En el mismo lugar donde Israel clamaba a Yahweh, sus enemigos celebraron la derrota del pueblo de Yahweh. Qué doloroso para Israel, qué doloroso para el Eterno, que en el mismo lugar donde tantas encuentros entre Israel y Yahweh se dieron, en ese mismo lugar, los enemigos estaban blasfemando, como si el Eterno no tuviera poder. Pero el Eterno decretó el castigo de Israel. Por causa nuestra, de nuestros pecados, hacemos que el nombre del Eterno sea rebajado. Ahora nosotros estamos cumpliendo su voluntad, sus mandamientos, mejorando nuestra vida, aprendiendo a servirlo en humildad y en agradecimiento, para exaltar el nombre de Yahweh Sebaot, el nombre de Yeshua HaMashiach. Y para eso vivimos, enseñamos, predicamos y combatimos a los gigantes, para enaltecer el nombre de Yeshua HaMashiach, porque Él se enaltecerá en sus siervos, en cada uno de nosotros, que le muestre al mundo que el Ruach HaKodesh está y sigue en la tierra a través de morar en nuestros corazones. Ahí exaltamos y enaltecemos el nombre de Yeshua HaMashiach, de Yahweh Sebaot. Pasuk 8. Yahweh resolvió destruir el muro de la hermosa Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de destruir. Ha envuelto en luto el antemuro y el muro. Aún fueron derribados. Tet, el muro de la hermosa Sión, la ciudad antigua. En Jeremías y Irmeyahu 32:31 dice, esta ciudad ha provocado mi ira y mi indignación desde el día en que la edificaron y hasta el día de hoy, de manera que la quitaré de mi presencia. Antes del castigo, antes de la destrucción, Jeremías, el profeta, el Nebí, Jeremías estaba predicando de la ira del Eterno y nadie lo escuchaba. Lo metían preso, lo atacaban, lo golpeaban, no lo escuchaban. Y él predicaba y predicaba sin cansancio, que se venía el castigo. Y lo dice el profeta Jeremías 32:31, capítulo 32, versículo 31, que esta ciudad, Jerusalén, ha provocado la ira de Yahweh y su indignación desde el día en que la edificaron. Desde siempre merecía el castigo y hasta el día en el que el profeta hablaba, de manera que la quitará de su presencia. Y Jerusalén fue castigado totalmente. El lugar donde Yeshua HaMashiach va a reinar y va a vivir. Por eso está en Kadosh ese lugar, por Yeshua HaMashiach. Él la va a purificar. Ya desde hacía mucho Yahweh quería destruirla, pero se contenía hasta que llegó el momento. Cuando habla de muro y antemuros, son los alrededores del muro de la ciudad, los muros de la ciudad y los alrededores del muro. Se agotan mis ojos por las lágrimas. Amados hermanos, es el momento de cambiar, es el momento de abrazar con amor la voluntad del Eterno, más allá de si vemos sus bendiciones o todavía no las vemos. Más allá de eso, tenemos que seguir la voluntad del Eterno, sus mandamientos expresados en la Torá, cada uno. Amados hermanos,
No esperemos al momento de la desgracia, el momento donde los ojos se llenan de lágrimas. No caigamos y no caigamos en el castigo de Yahweh. Pasuk 9. Se hundieron sus puertas en la tierra. Él destruyó y rompió sus trancas. Su rey y sus príncipes están entre las naciones. Ya no hay ley. Tampoco sus nevinas han encontrado visión de parte de Yahweh. Yod. Y este castigo está hoy en día, amados hermanos. Ya no hay ley, ya no hay valores. Cuando éramos chicos, yo tengo 44 años, hace 40 años, habían algunos valores por lo menos. No habían divorcios o se respetaban algunas cosas, no había abortos. Cada día que pasa hay menos ley de acuerdo a la Torá, menos ley de acuerdo a los supuestos mandamientos cristianos. Los cristianos dejaron de defender lo que decían que defendían, dejaron de defender, entregaron todas las banderas. Y estoy hablando de la Iglesia Católica, entregó todas las banderas. Y ya no hay ley, amados hermanos, en el mundo. No hay ley. Y nosotros, y los judíos, los ortodoxos, quedaron escondidos. Y nosotros estamos ahí levantando la cabeza, como un muchacho valiente, como David, frente a Goliat, levantando la cabeza y diciendo, aquí estoy yo para pelear con el gigante. Y somos poquitos, somos chiquitos y débiles, indefensos. Pero estamos ahí, sabiendo que en el nombre de Yahweh salimos a dar pelea. Una pelea que se da en nuestra vida, en nuestros hogares, y a través de nuestra prédica, en cada uno que nos preste un poquito su oído. No queda nadie para enseñar sus misot en la época de Jeremías, en la época de la destrucción del templo. Y hoy en día, ¿dónde se enseña? Todos sus servidores han abandonado su función. Los coanín, los levitas, habían abandonado su función o están muertos. Y los que quedan no enseñan la Torá. El sufrimiento fue mayor porque el exilio fue a lugares donde no se podían observar los misbot adecuadamente. Amados hermanos, hoy vivimos la dificultad de seguir los misbot. No es tan fácil seguirlos. Uno quiere comer carne. ¿Y cómo consigue carne kosher? Tiene que ingeniárselas. ¿Cómo consigue ir a un restaurante y que realmente no le sirvan algo que no va? Y es todo difícil, amados hermanos. A veces todos te quieren llevar a que trabajes un sábado y uno tiene que luchar constantemente porque estamos en una sociedad en la cual se hacen los cristianos, pero no siguen los mandamientos del Eterno. Esta es la dificultad del exilio. Estamos llamados a seguir una Torá en la cual sea dada para toda una nación. Eso es Israel, cuando estemos con Yeshua. Nadie sabía exactamente qué pecado había llevado a semejante destrucción hasta que Yahweh lo clarificó. Israel en la época de Jeremías estaban anonadados, estaban atontados, no sabían qué habían cometido, qué los había llevado a tanta destrucción, a tanta muerte, hasta que Yahweh lo clarificó a través de sus nevinas, a través de sus profetas. Pasuk 10. Se sentaron en tierra y quedaron en silencio los ancianos de la hermosa Sión. Echaron polvo sobre sus cabezas y se vistieron de luto. Bajaron sus cabezas a tierra las vírgenes de Jerusalén. Kaf. Los ancianos no tenían palabras. Los viejos, los que habían visto la gloria del Eterno, el templo de Shlomo, no tenían palabras ya para explicar su desazón, su dolor. Ni oraciones, ya no podían ni orar. Solo un silencio resignado ante la destrucción. Imaginémoslos sentados en el piso, en las calles. Silencio, los ancianos. Por esto en Tisha B'Av, cuando van al Cótel, al muro de los lamentos, los judíos no se sientan en sillas altas, sino que se sientan en el piso o se sientan en sillas muy bajas, en representación de este pasuk, porque los ancianos se sentaban en la tierra a meditar, el silencio de la resignación. Es terrible, amados hermanos, cuando ya no queda nada, y solo te queda el silencio de la resignación. Es el castigo de Yahweh. Su mano es poderosa. Se hizo costumbre sentarse en el suelo en este día, en Tisha B'Av, como recuerdo de estos ancianos. Pasuk 11. Se agotan mis ojos a causa de las lágrimas. Mis entrañas están en tumulto. Mi hígado se derrama por tierra a causa de la ruina de la hija de mi pueblo. Mientras el niño pequeño y el que mama desfallece en las calles de la ciudad. Lamed. A causa de las lágrimas se agotan mis ojos, mis entrañas, que es lo más profundo.
están en tumulto. Mi hígado, la bilis, se derrama por tierra a causa de la ira de la hija de mi pueblo. Es terrible, amados hermanos. Nosotros a veces, vemos la sociedad y nos llenamos de la ira del Eterno y queremos y pedimos castigo. Pero después, amados hermanos, nos puede pasar como a Jeremías. Cuando Jeremías empezó a ver a los niños, a los lactantes, siendo castigados, muriéndose de hambre, sintió un dolor tremendo. Amados hermanos, el castigo, cuando llega el castigo, afecta a todos, a los justos, a los niños especialmente. Por eso el Eterno no quiere castigar, pero nos estamos metiendo, en la sociedad se está metiendo con los niños, con los adolescentes, con la inocencia. Y estamos, de alguna manera, cayendo en la trampa del acusador, la humanidad entera, cayendo, empujando la mano de Yahweh para el castigo. Pedimos a una Yahweh Sebaot que nos proteja a nosotros, a los que queremos ser fieles en medio de la tormenta, a Yeshua HaMashiach. Irmeyahu, Jeremías, se lamenta en primera persona. Los niños se mueren de hambre en la ciudad. De tanto llorar, ya no le quedan lágrimas a Jeremías. Jeremías anteriormente había pedido el castigo de Yahweh con ira. Ahora estaba llorando de dolor. Las lágrimas por los niños muertos son las más dolorosas. Niños desfalleciendo. Pasuk 12. Niños desfalleciendo. Si pudiéramos ver el dolor que hay hoy en los niños, tantos niños secuestrados, trata de personas, violados, si viéramos todo el dolor que hay en los niños maltratados, no dejaríamos de llorar. Pasuk 12. A sus madres dicen, ¿dónde están el trigo y el vino? Mientras fallecen como heridos en las calles de la ciudad, mientras se derraman sus vidas en regazo a sus madres. Amén. Los niños piden trigo y vino como era antes, el pan, el jalá y el vino. Y ahí como tontos están pidiéndolo a los padres, no entienden qué es lo que está pasando. Los niños no entienden el castigo de Yahweh. Durante el asedio era obvio que no había pan fino ni vino. Los niños recordaban el pasado de satisfacciones o los regalos de sus madres, mientras se morían. Pasuk 13. ¿Qué tomaré como testimonio o con qué te compararé, oh Virgen hermosa Jerusalén? ¿Con qué te igualaré para consolarte, oh Virgen hermosa Sión? Porque grande como el mar es tu ruina. ¿Quién te podrá sanar? Nun. ¿Cuántos Neví, cuántos profetas mandó Elohim antes de que sucediese esto? ¿Cuántos? Todos. El ser humano en medio de la calamidad se conforta incluso pensando en que otro está sufriendo como él. Pero el sufrimiento de Israel es único, porque cayó de un lugar alto. El recuerdo de las satisfacciones era como un espejismo en el momento del castigo de la calamidad. Solo Yeshua con su sufrimiento puede acompañar al sufrimiento de su pueblo. Yeshua HaMashiach pasó por el sufrimiento, así como Israel. Pasuk 14. Tus profetas, y aquí no puse Neví, profetas, porque eran profetas falsos, vieron para ti visiones vanas y sin valor. No expusieron tu pecado para así evitar tu cautividad, sino que vieron para ti visiones proféticas vanas y engañosas. Tet. Amados hermanos, en la época de Jeremías había un montón de falsos profetas. El falso profeta es el que te dice, va a pasar esto, va a pasar lo otro, y va a pasar aquello. Todo falso. Mientras no te diga, tenés que cambiar. Lo único que hay que decir, por eso, amados hermanos, aquí en Yahweh Sebaot, nosotros hablamos y ministramos acerca de lo que está sucediendo, pero no podemos dar mensaje, va a suceder esto, va a suceder lo otro, mensajes proféticos. Nosotros nos concentramos en lo que hay que concentrarse, seguir los mandamientos de Yahweh, la voluntad del Eterno. Si nosotros lo seguimos, recibiremos sus bendiciones. Si nosotros nos alejamos, seremos castigados, pesados y hallados faltos. Eso es lo importante. Lo demás, cada uno lo sabrá a su debido momento. Cuando llegue el antimesías, cuando lleguen las pruebas, los castigos, lo sabremos, será evidente, amados hermanos. No hace falta hacer profecías vanas, no hace falta. Lo sabremos, amados hermanos, porque el Eterno, a los que siguen su mandamiento, a los que siguen su voluntad, les hace saber lo que va a pasar. Pero se los hace saber a su debido momento, no cuando
no cuando ellos quieren. Y me canso de ver ministraciones de diferentes personas en otros lugares donde dicen va a pasar en los tiempos finales esto, esto, esto y aquello. Se la saben todas lo que va a pasar, se la saben todas, pero no hablan de los mandamientos del Eterno y los va a agarrar todo en offside, como dicen en el fútbol, los va a agarrar todo sin que puedan darse cuenta de nada, absolutamente de nada. Porque dice en la palabra, en Mateo 24, que la abominación desoladora será puesta del templo. Y ellos esperan que haya un templo y todo. La abominación desoladora puede ser algo que se ha colocado en nuestro propio cuerpo, como templo del Ruach HaKodesh. Esa puede ser la abominación desoladora. Todo sucederá de una manera que no lo podrán entender maestros de la Biblia, de las enseñanzas, quedarán pasmados, pasmados, mientras todo sucede sin que se den cuenta. Bendito sea nuestro Abacadosh. Llegará como un ladrón para muchos, pero para nosotros no, si seguimos sus mandamientos, sus estatutos y sus ordenanzas. De eso se trata y de eso siempre estaremos nosotros ministrando, de sus mandamientos. Si nosotros permanecemos con Él, sus bendiciones nos alcanzarán y su protección. Aunque tengamos que dar la vida, seremos recompensados. En la época de Jeremías, de Yirmeyahu, falsos profetas daban seguridad a Israel, decían no va a pasar nada, le daban seguridad. Que nosotros seremos, como dicen ahora, ¿no? Seremos raptados, no va a pasar nada. Seguridad falsa, falsa seguridad. Diciéndole que en esa época decían que Nabucodonosor nunca iba a entrar. Así como no pudo entrar Sennacherib a Jerusalén, decían que Nabucodonosor no podía entrar. Y les daba falsa seguridad y los alejaban de la Teshuvá. Era lo que pedía el Eterno a través de Jeremías, la Teshuvá, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y hoy, amados hermanos, en la sociedad, con sus falsos profetas y sus medios de comunicación, hablan del cambio climático y dan un motivo, otro motivo, que hay que hacer esto, hay que tirar la basura, hay que separar la basura reciclable de la no reciclable, hay que cuidar el agua, pero nunca hablan del castigo del Eterno, nunca hablan de la teshuvá, de arrepentirnos, nunca hablan de lo que tendrían que hablar, hacer teshuvá. Nos alejamos, ¿cuánto nos alejamos como sociedad de Yahweh Sebaot? Esos son los falsos profetas de hoy y están en las denominaciones también, porque hablan de que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero nunca hablan de teshuvá, nunca hablan de seguir la voluntad del Eterno y sus mandamientos. Bendito sea nuestro Abacadosh. Tus enemigos se alegran. Cuando nosotros caemos, el acusador se alegra. Nuestros enemigos se alegran. Paso 15. Aplauden contra ti todos los que pasan por el camino. Silban y sacuden sus cabezas ante la hermosa Jerusalén, diciendo: es esta la ciudad a la cual llamaban perfecta de hermosura, el gozo de toda la tierra. Pei. Amados hermanos, el mundo no es ajeno a nosotros, no es ajeno a nosotros. Nosotros, todo el mundo lo sabe. Somos los donde está el Ruach HaKodesh. Aunque no lo puedan saber conscientemente, se sabe. Y cuando uno de nosotros cae en castigo, se regocijan muchos, No debemos nosotros alejarnos de Yahweh Sebaot, empujarlo a su mano a castigarnos. No debemos caer en eso y hacer que nuestros enemigos se alegren. Paso 16. Abren su boca contra ti todos tus enemigos, silban y rechinan los dientes diciendo: la hemos arruinado. Este es el día que esperábamos, lo hemos alcanzado, lo hemos visto. Ay. No sé ustedes, amados hermanos, yo estoy intentando cumplir los mandamientos, intentando ser bueno en mi vida completamente. No encuentro en mi conciencia algo que me reproche. Sin embargo, estoy lleno de enemigos, lleno, familiares, conocidos, enemigos que buscan que caiga, que hablan mal de mí y que piensan que yo soy tremendamente malo. Todo lo que ellos hacen en mí lo proyectan como que yo lo hago. Me odian completamente y me quieren ver destruido.
No sé ustedes, amados hermanos, a mí me sucede eso. En este verso no se cumple el acróstico. En este verso, Pasuk 16, cuando los enemigos hablan, no se cumple el acróstico. Es decir, veíamos viendo con el acróstico que venía la letra Pei y después viene la Ayin. Es decir, en el verso 15 comienza con la letra Pei. La letra Pei significa boca y Ayin significa ojo. Supuestamente, si uno sigue el alefato, la Ayin viene primero que la Pei. Sin embargo, aquí se puso la Pei antes que la Ayin, la boca antes que los ojos. Esto es porque los espías, que son todos los culpables de estos males de Tisha B'Av, los espías mandados siglos antes por Moshe, hablaron con la boca lo que no habían visto con los ojos. Amados hermanos, tengamos mucho cuidado cuando decimos lo que no hemos visto, y más cuando se trata algo del Eterno, y faltamos a lo que Él espera de nosotros, como los espías hicieron. Los espías vieron una tierra que emana leche y miel, vieron un pueblo de los gigantes que estaba siendo derrotado, porque estaban en duelo, funeral en funeral. Sin embargo, tuvieron miedo y hablaron lo que no habían visto, lo que se imaginaban. Cuidado con la imaginación, cuidado, amados hermanos, con imaginarnos que somos langostas frente a los gigantes. Nosotros somos victoriosos en el nombre de Yahweh, si seguimos sus mandamientos, su voluntad. A pesar de que parezca que perdemos, seremos victoriosos. Y lo dice la Torá, lo dice las palabras de Yeshua HaMashiach. Pasuk 17. Yahweh ha hecho lo que se había propuesto. Ha ejecutado el decreto que había ordenado desde tiempos antiguos. Destruyó sin piedad. Ha hecho que el enemigo se alegre a causa de ti. Ha enaltecido el poder de tus adversarios. Sade. Yahweh siempre hace lo que se propone. Tenemos el libro de Gilgalut. Sabemos que todo el mundo será castigado y que los justos resplandecerán en los últimos tiempos. Lo sabemos porque está escrito. Y Yahweh todo lo que se propone lo hace. Es cuestión de tiempo. Nadie sabe el tiempo. Yeshua lo dijo, sino el Padre. Nadie lo sabe sino Él. El tiempo en que esto se dará. Pero hay señales que nos van a alertar de que se está acercando el tiempo. Ya sabemos que está cerca. Y lo podemos ver simplemente, ni siquiera viendo señales raras como esas que a veces aparecen en los videos. Ni siquiera, si lo podemos ver, que el castigo se acerca a través del pecado que hay en la humanidad. A través del pecado. Nos damos cuenta cuánto estamos acercando la mano de Yahweh al castigo. No hace falta ver señales. Más allá de eso, lo que está en la Torá que nos muestra, nos enseña dónde está el pecado. Y el pecado al que está cayendo el ser humano. Ya no, o sea, la sociedad, la élite ya no se contenta con dominar los gobiernos, no le alcanza. Ya tiene dominado incluso las familias. Ya está metida en lo más básico del ser humano, en la familia. Y se quiere meter en lo más chiquito, en los niños, en la educación. No hay ningún estamento en la sociedad que no esté atrapado por las manos del acusador. La música, la educación, la salud, todo lo tiene agarrado y lo quiere agarrar y apretar aún más. Ahí vemos cómo se está metiendo la abominación desoladora en el templo, en la vida de cada uno de los creyentes. Y nosotros nos mantenemos como una ciudad asediada por los ataques del enemigo. Pero vamos a salir victoriosos si somos fieles en esta adversidad. Ha hecho que el enemigo se alegre a causa de ti, ha enaltecido el poder de tus adversarios. Aún a Yahweh ha enaltecido el poder de nuestros adversarios. Hoy se regocijan, piensan que tienen el mundo en sus manos, haciendo que todos sean homosexuales, piensan que tienen todo en sus manos y que hacen lo que quieren. Yahweh los está exaltando y luego caerán. Y lo veremos con nuestros propios ojos. Nos falta mucho. ¿Hasta cuánto más puede caer el ser humano cuando ya la moralidad de sus niños ya no es respetada? ¿Hasta cuánto más puede caer? ¿Qué más nos queda por caer? Nos queda el suicidio y el asesinato. Es a lo próximo que van a ir. Suicidio y asesinato.
defender el suicidio, defender el asesinato, del que no te gusta. Es lo próximo que van a ir. Y después ya no queda más nada. Después solo queda la luz de Yeshua cuando todo sea restaurado. Vayikra 26, 27, 28. Levítico 26, Pasú 27 y 28. Pero si a pesar de esto ustedes me desobedecen y siguen hostiles hacia mí, actuaré contra ustedes en airada hostilidad. Yo por mi parte los disciplinaré 7 veces más por sus pecados. Amados hermanos, si el Eterno nos corrige y nos castiga, no podemos permanecer hostiles a Él. Debemos, en el momento en que vemos una corrección de parte de Él, ponernos a pensar qué está pasando, en qué ando mal, qué me estoy alejando. Esto es una señal para cada uno de nosotros. Cuando algo sucede en mi vida, debo ponerme a pensar qué hice, en qué me alejé del Eterno. No debo permanecer hostil hacia Él, porque si nosotros somos hostiles a Él, Él será hostil hacia nosotros. Amados hermanos, yo cuando era joven cometí pecados, no conocía, nadie me enseñó lo que estaba bien y lo que estaba mal. Nadie me enseñó. Una vez cometí un pecado, los 3 días recibí un castigo por ese pecado, grave, feo. Y yo comprendí en ese momento que era por lo que yo había hecho. No conocía, nadie me había enseñado nada, no sabía nada, pero yo sabía y comprendí que lo que me sucedía era por lo que yo había hecho. Amados hermanos, no hace falta ser grandes sabios para darnos cuenta de estas cosas. Es lo importante que tenemos que aprender. Yo en ese momento, ya 18, 19 años, le prometí al Eterno que nunca más iba a hacer algo de esa naturaleza. Y creo que le cumplí. Y el Eterno me perdonó, amados hermanos. Pero de esto se trata, Cuando Él nos corrige, nos castiga, debemos enseguida ver qué es lo que hicimos que nos llevó a eso. Y de esto también tenemos que estar atentos para enseñarle a aquellos que no quieren reconocer la Torá, aquellos que no quieren reconocer que hay un eterno Yahweh, Sebaot, que hay un Elohim, Dios, que rige todos los destinos de las personas. Aquel que niega eso cuando le sucede la calamidad y se pregunta, ¿por qué me pasó esto? Ahí es el momento para decirle la palabra justa y adecuada. Y ahí tenemos que estar nosotros, con amor y misericordia, ayudando a levantar a esa persona y decirle, ¿qué hiciste, hermano? ¿Qué hiciste, amigo? Que llegaste a esto. Podés cambiarlo, podés arrepentirte. El Eterno te está esperando con los brazos abiertos para cambiarlo todo en un instante. En un instante. Si vos solo con tus palabras le pedís a Él que te muestre la verdad. Si vos solo le pedís perdón y que te rescate, te está esperando. Esas simples palabras son las que tenemos para el mundo. No hace falta mucho más que eso. No hace falta mucho más que eso. El Eterno está esperando a cada uno de nosotros, a cada uno, incluso a los homosexuales, incluso a los pecadores, menos a los malvados. El malvado, el que roba la inocencia, a ese no. A ese lo va a castigar. Le endurece el corazón para castigarlo, como lo hizo con el faraón. Baruch Hashem. Pasuk 18. El corazón de ellos clama al soberano. Oh muralla la hermosa Sion, derrama lágrimas como arroyo de día y de noche. No te des tregua ni descanse las niñas de tus ojos. Kof. Amados hermanos, el pecado entra por los ojos. Lo primero que hacemos nosotros antes de pecar es mirar de manera oscura, desear con los ojos. Ahí entra el pecado. Por eso el Eterno puso los tzitzit para que nosotros miremos los tzitzit y purifiquemos nuestros ojos. Y a través de esa purificación no caigamos en el pecado, en la concupiscencia que tenemos dentro, en los malos deseos de autodestrucción. Y si caemos en el pecado y no le hacemos caso a los tzitzit, entonces lo único que va a purificar nuestros ojos contaminados es el llanto que vendrá por el castigo. Amados hermanos, si somos castigados, si somos corregidos, debemos dar gracias al Eterno, porque el Eterno castiga a los que ama, y los castiga para que aprendan y cambien, y para que se purifiquen. Si una persona vive en pecado totalmente y no es castigado nunca, y se pasa toda su vida sin ser castigado y corregido, enfrenta un juicio muy grande, porque no ha recibido la misericordia de Yahweh. Entonces el Eterno le da todo en vida a esa persona, a ese malvado, le da todo en vida para después cobrárselo todo junto.
que no seamos de esa naturaleza. Prefiero recibir los castigos aquí, ahora, las correcciones aquí, ahora, de manera gradual que pueda tolerar. Eso es lo que le pedimos al Eterno. Corrígeme con dulzura, amado Yahweh, paulatinamente, pero con entendimiento para que pueda cambiar. Corrígemelo todo, para que cuando me toque la hora de llegar junto a ti, solo reciba recompensas. Yahweh Sebaot, Yeshua HaMashiach. Se comen sus propios frutos. El profeta Jeremías, el Naví Yirmeyahu, llama al pueblo a llorar y orar sin cesar. En el Teilín 134, Salmo 134, el Pasuk 4 al 6 dice: ¿Cómo podremos cantar una canción de Yahweh en suelo extranjero? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que pierda mi diestra su destreza, que se pegue mi lengua a mi paladar si dejo de pensar en ti, si no recuerdo a Jerusalén mi más feliz momento. Amados hermanos, el gran dolor de Israel es este, es el dolor que tenemos nosotros. Nosotros que no hemos conocido el templo, que no hemos conocido Israel, apenas hemos ido una vez y si fuimos no lo hemos conocido en su esplendor. Estamos añorando algo que no vimos. Imagínense el que lo vio todo, el que vio las peregrinaciones, las alabanzas, el que vio todo. Es el dolor que tenemos nosotros, de Yeshua HaMashiach, de verlo, de tenerlo, porque Él está y mora en nosotros. Pero queremos estar con Él, queremos que Él reine, queremos que Él nos enseñe, sea nuestro maestro, nuestro rabino. El dolor de la pérdida de algo que no lo vivimos, sin embargo lo sentimos en nuestro corazón. Ese es el dolor de ser parte de Israel. Pasuk 19. Levántate y da voces en la noche del comienzo de las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia de Adonai. Levante hacia él tus manos por la vida de tus pequeñitos, que fallecen del hambre en las esquinas de todas las calles. Resh. Esto es lo que estamos haciendo nosotros el miércoles pasado, cuando clamamos ayuno y oración por nuestros pequeños. Esto es lo que hacemos hoy y seguimos haciendo y seguiremos haciendo. Estamos levantando las manos hacia Yahweh por la vida de nuestros pequeñitos. Ya no podemos estar, ya no nos alcanza con mantenernos alejados del mundo, porque el mundo viene hacia nosotros. Su inmoralidad viene hacia nosotros. Ya no podemos mantenernos seguros, alejándonos del mundo. El mundo viene a lastimarnos. Ya no estamos seguros en ningún lado. Internet, la televisión, en todos lados está dominando el acusador completamente. Amados hermanos, debamos levantar nuestras manos al Eterno por la vida de nuestros pequeñitos inocentes, que no saben qué mundo les ha tocado nacer, en qué mundo, totalmente donde lo bueno se le dice malo. Estaremos nosotros siempre para enseñarles. Podremos marcar su camino de una manera que ellos sepan lo que está bien y lo que está mal. Podremos llevarlos hacia la Torá. Amados hermanos, necesitamos que Yahweh nos defienda. Levantemos nuestras manos a Él. Hoy los chicos están desfalleciendo de hambre en las esquinas de todas las calles. De hambre, de amor del Eterno. De hambre, de amor. Pasuk 20. ¿Y cuántos niños que no tienen la dicha que tienen nuestros niños? De por lo menos tener unos padres, unas madres, que les dicen lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuántos niños que les toca sufrir y padecer? Terrible. Pasuk 20. Mira, oh Yahweh, ve a quien has tratado así. Ay, las mujeres se comen su propio fruto, a sus bebés recién nacidos. Ay, al Cohen y al Naví los matan en el santuario de Adonai, Shin. Amados hermanos, cuántas familias se comen a sus propios hijos. Se los comen enseñándoles a ser inmorales, enseñándoles a no vivir según Elohim, enseñándoles a vivir según el mundo. Se comen a sus propios hijos. Yirmeyahu llora ante Elohim por las madres que comen sus hijos. En la época del profeta Jeremías, las madres se comían a sus propios hijos porque no tenían de qué alimentarse. Y Elohim le responde con los Nevín y Coanín que fueron asesinados por la realeza. En la época de la abundancia de Jerusalén, asesinaban a los profetas del Eterno, asesinaban a los Coanín del Eterno. Y esto lo vemos en Divrei Hayamim Bet, segunda de Crónicas, 24 al 20 al 22, dice así. Entonces el Ruach de Elohim envolvió a Zacarías, hijo del Cohen Yahojada, quien se puso de pie más alto que el pueblo y les dijo, así ha dicho a Elohim,
¿Por qué transgreden ustedes los mandamientos de Yahweh? No van a prosperar porque por haber abandonado a Yahweh, Él también los abandonará a ustedes. Ellos conspiraron contra Él y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio de la casa de Yahweh. El rey Joash no tomó en cuenta la bondad que Jehoiada, padre de Zacarías, había mostrado con él y mató a su hijo. Cuando estaba muriendo dijo, que Yahweh lo vea y ajuste cuentas. Esto sucedió antes del castigo del Eterno. Un Kohanim salió a levantar, sigan los mandamientos de Yahweh. Como estoy yo ahora, como está el Roe Jairo, diciéndole al pueblo, sigan los mandamientos de Yahweh. Y lo mataron en el templo, lo apedrearon en el templo por decir que sigan los mandamientos de Yahweh. Por eso vino el castigo a Judá, por esas cosas. Y ahora sus madres se comen a sus propios hijos. El día del furor. Pasuk 21. Yacen por tierra en las calles los muchachos y los ancianos. Mis vírgenes y mis jóvenes han caído a espada. Los mataste del día de tu furor. Degollaste sin piedad. Taba. Los muchachos y los ancianos muriéndose en la calle. En Jeremías, Yirmeyahu 6, 10 al 11 dice, ¿a quién tengo que hablar y advertir para que oigan? Sus oídos están tapados y no pueden oír. Miren, la palabra Yahweh ha venido a ser para ellos objeto de burla. No la desean para nada. Pero yo estoy lleno de la ira de Yahweh. No la puedo contener. Derrámala sobre el niño en la calle y sobre el grupo de jóvenes reunidos. Sí, hombres y mujeres por igual serán capturados, el anciano y el de avanzada edad. Amados hermanos, hoy nosotros estamos como Jeremías. Estamos como Jeremías. Mírenlo a Jeremías antes del castigo. ¿A quién tengo que hablar y advertir para que oigan? Ya no sabía con quién hablar. Hablaba con el rey, le quemó el pergamino. Hablaba con los Kohanim, no lo escuchaban. Hablaban con el pueblo, lo tomaban como burla. Los oídos del pueblo estaban tapados y no pueden oír. Miren la palabra Yahweh, a decir para ellos objeto de burla. Amados hermanos, si hoy saliéramos nosotros en la sociedad a hablar de que se viene castigo por la inmoralidad, simplemente ese mensaje, seríamos burlados. Los medios de comunicación nos burlarían completamente. Si tuviéramos la posibilidad de salir en un medio de comunicación a decir este mensaje, seríamos totalmente burlados. Si hablaríamos de que el cambio climático en realidad es la ira de Yahweh que está comenzando a advertir lo que se viene, seríamos totalmente burlados. Totalmente burlados, como fue Jeremías. Incluso peor, porque hoy es el mundo entero. No desean para nada la corrección. Pero yo, Jeremías, estoy lleno de la ira de Yahweh. La ira de Yahweh llega hasta sus propios siervos. No la puede contener. Y lo dice Jeremías, derrámala sobre el niño en la calle y sobre el grupo de jóvenes reunidos. Sí, hombres y mujeres por igual serán capturados, el anciano y el de avanzada edad. Amados hermanos, a veces nos podemos llenar de la ira de Yahweh. Pero tengamos cuidado, porque después llega el castigo y las imágenes son terribles. El mismo Jeremías y Yirmeyahu deseaba el castigo, porque la ira de Yahweh se había apoderado de él. Pero cuando observó el castigo no pudo contener las lágrimas. Pasuk 22. Has convocado en la asamblea como en día de festividad a mis vecinos de alrededor. En el día del furor de Yahweh no hubo quien escapara, ni quien sobreviviera. A los que cuidé y crié, mi enemigo lo ha exterminado. Así como se hacía asambleas para celebrar y enaltecer el nombre de Yahweh en sus fiestas, se hizo asamblea en los enemigos de Israel para felicitarse y disfrutar de la caída de su pueblo. No hubo quien escapara, ni quien sobreviviera. A los cuidados y criados por Yahweh, el enemigo los exterminó. Todo este castigo fue sobre su pueblo. ¿Cuánto más sucederá sobre esta sociedad que vulnera la inocencia de los niños? Baruch Hashem. Y con esto terminamos el capítulo 2. Bendito sea nuestro Abacadosh. Bendito. Me queda todavía tiempo. Vamos a ir con el capítulo 3. Quería pedirle al hermanito Christopher, bendito sea nuestro Abacadosh, si puede pasar una alabanza, si tomo un poquito de agua y me preparo para el capítulo 3. Continuarlo en un momentito.